Las campanas de la Universidad de Cambridge resonaban en la distancia, mientras Evangeline Draymore caminaba apresuradamente por las calles empedradas. El otoño había llegado con toda su fuerza a Inglaterra, y las hojas doradas crujían bajo sus pasos. La joven institutriz de 23 años se dirigía hacia la imponente residencia de los Wycleston, una de las familias más prominentes de la aristocracia inglesa. Evangeline había llegado a Cambridge hacía apenas 3 días, después de recibir una carta urgente solicitando sus servicios. La misiva mencionaba que necesitaban una institutriz para cuidar de un pequeño de apenas 1 año, el sobrino del duque. Lo que la carta no mencionaba era que el duque Barnaby Wycleston, conocido por su carácter intransigente y su frialdad, sería quien la recibiría. El mayordomo la condujo a través de los largos pasillos de la mansión hasta un elegante despacho. Allí, mirando por la ventana con expresión severa, se encontraba el duque Barnaby Wycleston. Alto, de cabello oscuro y facciones angulosas, el duque emanaba una autoridad intimidante. «Señorita Draymore, supongo», dijo él sin volverse por completo, su voz profunda resonando en la habitación. «Así es, su excelencia», respondió Evangeline, haciendo una reverencia aunque él apenas la miraba. «Ha llegado tarde. Le pido disculpas, señor. La diligencia desde Londres sufrió un retraso debido al mal tiempo». El duque se volvió finalmente, sus ojos azules escrutándola con frialdad. «En esta casa valoramos la puntualidad, señorita Draymore. Debe entender que el pequeño Thomas necesita una rutina estricta». Evangeline sostuvo su mirada. A pesar de su posición humilde como institutriz, no era una mujer que se intimidara fácilmente. «Comprendo perfectamente la importancia de la disciplina, su excelencia. Le aseguro que no volverá a ocurrir». Un silencio tenso llenó la habitación hasta que fueron interrumpidos por el llanto de un bebé. «Ese es Thomas», dijo el duque con un suspiro. «La señora Higgins, el ama de llaves, le mostrará sus aposentos y sus responsabilidades. Mañana revisaremos su plan educativo para el niño». Antes de que Evangeline pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y una mujer mayor entró con un pequeño llorando en brazos. «Su excelencia, el pequeño no para de llorar». «He intentado todo lo que sé», dijo la mujer visiblemente agotada. El duque frunció el ceño, mostrándose claramente incómodo ante el llanto del niño. «Señorita Draymore, parece que comenzará sus labores antes de lo previsto». Evangeline no dudó. Se acercó al ama de llaves y tomó al pequeño Thomas en sus brazos. El niño, de cabellos oscuros y ojos azules como los de su tío, la miró con curiosidad entre lágrimas. «Hola, pequeño Thomas», dijo Evangeline con voz suave y melodiosa. «Mi nombre es Evangeline y he venido para cuidarte». Para sorpresa de todos, especialmente del duque, el bebé dejó de llorar casi instantáneamente. Sus pequeñas manos se aferraron al cuello de Evangeline mientras la miraba con fascinación. «Parece que tiene un don con los niños, señorita Draymore», comentó el ama de llaves con evidente alivio. El duque observaba la escena con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Bien, parece que al menos posee algunas habilidades útiles. Señora Higgins, muéstrele sus aposentos. Mañana discutiremos los detalles de su contrato». Mientras Evangeline se retiraba con el niño en brazos, pudo sentir la mirada penetrante del duque sobre ella. Algo le decía que su estancia en la mansión Wycleston no sería nada sencilla. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. El duque Barnaby Wycleston era un hombre estricto y distante, obsesionado con las apariencias y el decoro. Las pocas veces que coincidían en la mansión, él apenas le dirigía la palabra, limitándose a preguntar por los progresos del pequeño Thomas. Lo que Evangeline no sabía era que tras su fachada de frialdad, el duque ocultaba una profunda herida. Thomas no era su sobrino como todos creían, sino su hijo, un hijo nacido de un breve matrimonio con una mujer que había fallecido durante el parto, dejándolo solo con un bebé y un corazón destrozado. Una tarde lluviosa, mientras Evangeline leía cuentos al pequeño en la biblioteca, el duque entró inesperadamente. Se detuvo en el umbral, observando la escena con una expresión indescifrable. «Su excelencia», dijo Evangeline, incorporándose rápidamente. «No esperaba verlo tan temprano». El duque se acercó, sus pasos resonando en el suelo de madera. «Cancelé mis compromisos debido a la tormenta». Thomas, al ver a su tío, extendió sus pequeños brazos hacia él, con una sonrisa. El duque dudó un momento antes de tomarlo. Era evidente su incomodidad,
como si temiera romper al niño con solo tocarlo. «Tiene un hijo maravilloso, Su Excelencia», dijo Evangeline sin pensar. El duque la miró con los ojos muy abiertos, conmocionado. «¿Cómo lo ha sabido?» Evangeline se dio cuenta de su error. «Yo, lo siento. No pretendía, es solo que el parecido es innegable. Tienen los mismos ojos». El silencio que siguió fue tenso. El duque dejó al niño en el suelo, donde continuó jugando ajeno a la tensión entre los adultos. «Nadie debe saberlo», dijo finalmente el duque, con voz grave. «Su madre, mi esposa, su familia nunca aprobó nuestra unión. Si descubren que dejó un heredero, intentarán arrebatármelo». «Comprendo», respondió Evangeline con sinceridad. «Su secreto está a salvo conmigo, Su Excelencia». Por primera vez desde su llegada, Evangeline vio un atisbo de vulnerabilidad en los ojos del duque. Fue apenas un instante, pero suficiente para entender que bajo esa coraza de frialdad se ocultaba un hombre herido. «Agradezco su discreción, señorita Draymore», dijo él, recuperando su tono formal, «y debo reconocer que su trabajo con Thomas es satisfactorio». Viniendo del duque, aquello equivalía a un gran elogio. Esa noche, mientras Evangeline arropaba a Thomas en su cuna, no pudo evitar pensar en el duque y en la tristeza que ocultaba tras su máscara de indiferencia. Por primera vez desde su llegada a la mansión Wickleston, sintió algo más que simple curiosidad por Barnaby Wickleston. Sintió compasión. Lo que no imaginaba era que esa compasión pronto se transformaría en algo mucho más profundo. Algo que ninguno de los dos esperaba y para lo que ninguno estaba preparado. El invierno había llegado a Cambridge, cubriendo los jardines de la mansión Wickleston con un manto blanco. Habían pasado 2 meses desde que Evangeline descubrió el secreto del duque, y desde entonces algo había cambiado entre ellos. No eran amigos, ni mucho menos confidentes, pero existía un entendimiento tácito, un respeto mutuo que crecía día a día. Evangeline había ganado la confianza del personal de la casa gracias a su trato amable y su dedicación al pequeño Thomas, quien florecía bajo su cuidado. El niño ya balbuceaba algunas palabras y daba sus primeros pasos tambaleantes, momentos que Evangeline atesoraba y compartía con el duque durante sus breves encuentros. Una tarde de diciembre, mientras caía una copiosa nevada, Evangeline se encontraba en el salón principal, enseñando a Thomas a apilar pequeños bloques de madera. El fuego crepitaba en la chimenea, proporcionando un agradable calor que contrastaba con el frío exterior. «Muy bien, Thomas», lo animaba Evangeline, mientras el pequeño colocaba un bloque sobre otro con concentración. «Eres un niño muy inteligente». El duque entró en ese momento, sacudiéndose los copos de nieve de su abrigo. Se detuvo al ver la escena, y por un instante, Evangeline creyó ver una sonrisa fugaz en sus labios. «Veo que Thomas progresa adecuadamente», dijo, acercándose a ellos. «Es un alumno excepcional, Su Excelencia», respondió Evangeline, observando cómo el pequeño extendía sus brazos hacia su padre con entusiasmo. Para su sorpresa, el duque se arrodilló junto al niño y le mostró cómo apilar los bloques más altos. Era la primera vez que veía al duque jugar con su hijo, y la imagen le provocó una calidez inesperada en el pecho. «Nunca tuve juguetes como estos», comentó él, casi para sí mismo. «Mi padre consideraba que los juegos eran una pérdida de tiempo». Evangeline lo miró con curiosidad. «Todos los niños merecen jugar, Su Excelencia. El juego es fundamental para su desarrollo». El duque la observó con interés, como si la viera realmente por primera vez. «Tiene usted ideas muy modernas, señorita Draymore». «Solo intento hacer lo mejor para Thomas», respondió ella con sencillez. Algo en su respuesta pareció conmover al duque, quien asintió lentamente. «Lo sé, y se lo agradezco». Ese momento de cercanía fue interrumpido por la llegada del mayordomo, quien anunció: «Su Excelencia, Lady Montgomery y su hija han llegado». El rostro del duque se transformó instantáneamente, recuperando su habitual expresión severa. «No esperaba visitas con este tiempo. Hágalas pasar al salón azul, iré enseguida». Luego, dirigiéndose a Evangeline con tono formal, añadió: «Lleve a Thomas a sus aposentos, por favor. No deseo que las visitas lo perturben». Evangeline asintió, recogiendo al niño y los juguetes. Mientras subía las escaleras, escuchó voces femeninas y risas afectadas provenientes del salón. Por alguna razón que no quiso analizar, sintió una punzada de desagrado. Más tarde esa noche, cuando Thomas ya dormía, Evangeline se dirigió a la biblioteca para devolver un libro. Creía que la casa estaría en silencio,
pero al acercarse escuchó voces provenientes del despacho del duque, cuya puerta estaba entreabierta. «Barnaby, debes considerar mi propuesta», decía una voz femenina con tono meloso. «Elizabeth sería la duquesa perfecta. Es joven, hermosa, de buena familia, y necesitas un heredero. Agradezco tu preocupación, Lady Montgomery, pero mis asuntos personales no están abiertos a discusión», respondió el duque con frialdad. «Han pasado 2 años desde que perdiste a Margaret. Es tiempo de seguir adelante», insistió la mujer. «La gente comienza a hablar. Un duque no puede permanecer solo indefinidamente». Evangeline sabía que debía alejarse, que estaba escuchando una conversación privada, pero algo la mantenía inmóvil. «Lo que la gente diga me tiene sin cuidado», replicó el duque. «Y ahora, si me disculpas, tengo asuntos que atender. Es por ese niño, ¿verdad? El supuesto sobrino del que te ocupas. La gente murmura, Barnaby. Algunos dicen que es tu bastardo». El silencio que siguió fue tan tenso que Evangeline pudo sentirlo incluso desde el pasillo. «Ten cuidado con lo que insinúas, Victoria», dijo finalmente el duque, su voz peligrosamente baja. «No toleraré rumores ni calumnias en mi propia casa. Solo me preocupo por ti, querido. Si ese niño es realmente tu sobrino, como afirmas, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué no presentarlo formalmente a la sociedad? Mis razones son personales y no estoy obligado a compartirlas contigo ni con nadie». Evangeline se dispuso a marcharse cuando, sin querer, golpeó una pequeña mesa del pasillo, haciendo caer un florero. El ruido alertó a los ocupantes del despacho. «¿Quién anda ahí?», exigió saber el duque. No teniendo más remedio, Evangeline se presentó en la puerta. «Mis disculpas, Su Excelencia. Venía a devolver un libro a la biblioteca y tropecé». Los ojos del duque se estrecharon con sospecha, mientras Lady Montgomery la observaba con desdén. «¿Y quién es esta persona?», preguntó la mujer examinando a Evangeline de arriba a abajo como si fuera un insecto. «La señorita Draymore es la institutriz de mi sobrino», respondió el duque secamente. «¿Una institutriz que deambula por la casa a estas horas? ¡Qué inapropiado!», comentó Lady Montgomery con malicia. Evangeline mantuvo la compostura a pesar de la humillación. «Le pido disculpas por la interrupción. Con su permiso, me retiraré». «Un momento», la detuvo el duque. «Lady Montgomery ya se marchaba. Acompáñela a la puerta, señorita Draymore». La mujer pareció ofendida, pero no le quedó más remedio que seguir a Evangeline hasta la entrada. Antes de salir, se volvió hacia ella con una sonrisa venenosa. «Tenga cuidado, jovencita. Las institutrices que olvidan su lugar suelen terminar en la calle». Evangeline no respondió, limitándose a cerrar la puerta tras la visitante. Cuando regresó al pasillo, el duque la esperaba con expresión indescifrable. «¿Cuánto escuchó?», preguntó sin preámbulos. «Lo suficiente para comprender que su posición es delicada», respondió Evangeline con honestidad, «y lamento profundamente haberlo complicado con mi presencia». El duque la estudió en silencio durante unos instantes. «Venga conmigo», dijo finalmente, dirigiéndose a su despacho. Una vez dentro, cerró la puerta y le ofreció un asiento, algo que nunca antes había hecho. Luego, se sirvió un brandy y bebió un sorbo antes de hablar. «Margaret, mi esposa, provenía de una familia poderosa pero con ideas muy estrictas. Nos casamos en secreto, contra la voluntad de sus padres». Hizo una pausa, como si le costara continuar. «Cuando quedó embarazada, decidimos mantenerlo en secreto hasta que naciera el bebé, esperando que su familia eventualmente nos aceptara. Pero ella falleció en el parto», completó Evangeline suavemente. El duque asintió. «Su familia culpó a nuestra unión por su muerte. Juraron que si descubrían que había un heredero, harían lo imposible por arrebatármelo, alegando que yo no era apto para criarlo». Sus ojos se endurecieron. «No puedo permitir que me separen de mi hijo. Es lo único que me queda de ella». Evangeline sintió que el corazón se le encogía ante la vulnerabilidad que mostraba este hombre habitualmente impenetrable. «Comprendo su temor, Su Excelencia, y le aseguro que puede confiar en mi discreción absoluta». «Lo sé», dijo él, sorprendiéndola. «He observado su devoción por Thomas. Es usted diferente a cualquier otra persona que haya conocido». Sus miradas se encontraron, y por un instante, Evangeline sintió que algo cambiaba entre ellos, algo profundo e inexplicable. Pero el momento se rompió cuando el duque se volvió hacia la ventana. «Es tarde. Debería descansar, señorita Draymore». «Por supuesto, Su Excelencia. Buenas noches». Mientras se alejaba, Evangeline comprendió que el duque Barnaby Wickleston no era el hombre frío y distante que todos creían.
Era un padre que luchaba por proteger a su hijo, un viudo que cargaba con el peso de una pérdida devastadora. Y por primera vez, admitió para sí misma que lo que sentía por él iba más allá de la compasión. Lo que no sabía era que, al día siguiente, un acontecimiento inesperado pondría a prueba la frágil confianza que se había establecido entre ellos. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que amenazaba otra nevada. Evangeline se encontraba en la sala de juegos con Thomas, quien demostraba cada día mayor agilidad y curiosidad. El pequeño había comenzado a formar palabras simples, y cada nuevo logro llenaba a Evangeline de un orgullo casi maternal. «Muy bien, Thomas, di libro», le animaba mientras le mostraba un pequeño volumen ilustrado. «Lee, bro», balbuceó el niño con esfuerzo, provocando una sonrisa radiante en Evangeline. «Excelente. Eres un niño muy inteligente». Lo que Evangeline no sabía era que el duque los observaba desde la puerta, con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Había pasado la noche reflexionando sobre su conversación con la institutriz, sorprendido por la facilidad con que se había abierto a ella, compartiendo sentimientos que había mantenido sepultados durante 2 años. Estaba a punto de entrar cuando el mayordomo apareció con expresión preocupada. «Su Excelencia, han llegado los señores Harrington. Insisten en verlo de inmediato». El rostro del duque se tensó visiblemente. «¿Los Harrington? ¿Los padres de Margaret?» «Así es, señor. Y parecen bastante alterados». El duque lanzó una mirada intranquila hacia Thomas antes de ordenar: «Señorita Draymore, lleve a Thomas a sus aposentos y permanezcan allí hasta que yo les avise». «¿Sucede algo grave, Su Excelencia?», preguntó Evangeline, alarmada por su tono. «Son los abuelos de Thomas», respondió en voz baja. «De alguna manera, deben haber descubierto la verdad». Sin necesidad de más explicaciones, Evangeline tomó al niño en brazos y se dirigió rápidamente hacia las habitaciones superiores. Mientras subía las escaleras, pudo escuchar voces airadas provenientes del vestíbulo. «Exigimos ver al niño, Wickleston», clamaba una voz masculina, cargada de autoridad y furia. Evangeline apretó a Thomas contra su pecho y aceleró el paso. Una vez en la habitación del pequeño, cerró la puerta y trató de mantener la calma mientras jugaba con él, intentando que no percibiera su ansiedad. Abajo, el duque enfrentaba a los padres de su difunta esposa con aparente serenidad, aunque por dentro sentía que su mundo podía desmoronarse en cualquier momento. «¿Cómo se atreven a ocultarnos que teníamos un nieto?», exigía saber el señor Harrington, un hombre imponente de cabello cano y mirada severa. «¿Cuánto tiempo pensaba mantener esta farsa del sobrino huérfano? No tengo obligación de darles explicaciones sobre mis decisiones», respondió el duque con frialdad. «Ustedes dejaron muy claro que no me consideraban parte de su familia cuando me negaron incluso el derecho de despedirme de Margaret». La señora Harrington, una mujer de porte elegante pero mirada dura, intervino entonces. «Nuestra hija murió por su culpa. La apartó de nosotros, la obligó a un matrimonio clandestino y ahora descubrimos que nos ha negado conocer al último vestigio de nuestra Margaret». «Yo amaba a Margaret», contestó el duque, esforzándose por mantener la compostura. «Y ella me amaba a mí. Fue decisión de ambos mantener nuestro matrimonio en secreto hasta que ustedes pudieran aceptarlo». «Exigimos ver a nuestro nieto», insistió el señor Harrington, «y consideraremos tomar medidas legales para obtener su custodia. Un niño debe crecer en un hogar adecuado, con una madre y un padre, no con un viudo amargado incapaz de superar su pérdida». Las palabras golpearon al duque como un látigo, pero se mantuvo firme. «Thomas es mi hijo, mi heredero. No permitiré que lo alejen de mí». «¿Y qué clase de vida le ofrece?», replicó la señora Harrington con desdén. «Un padre ausente que delega su cuidado en sirvientes, una casa fría sin presencia femenina. Nosotros podemos darle todo lo que necesita, incluyendo el recuerdo de su madre». El duque apretó los puños, luchando contra la ira y el miedo que lo invadían. «Les permitiré ver a Thomas», concedió finalmente, «pero bajo mis condiciones y en mi presencia». «No hemos venido a negociar, Wickleston», advirtió el señor Harrington. «Hemos consultado con nuestros abogados. Como abuelos maternos tenemos derechos que pretendemos ejercer». Mientras la discusión continuaba, Evangeline intentaba distraer a Thomas con cuentos y juegos, pero el pequeño parecía percibir su inquietud. De pronto, la puerta se abrió
y apareció el duque acompañado por una pareja de aspecto distinguido. La tensión era palpable en el ambiente. «Señorita Draymore, estos son los señores Harrington», anunció el duque con tono formal. «Los abuelos de Thomas». Evangeline hizo una reverencia respetuosa mientras sostenía al niño en brazos. La señora Harrington se adelantó con los ojos fijos en el pequeño. «Es idéntico a Margaret», susurró, y por primera vez su rostro se suavizó. «Tiene sus mismos ojos». Thomas observaba con curiosidad a los desconocidos, aferrándose a Evangeline con cierta aprensión. ¿Puedo sostenerlo?», pidió la señora Harrington, extendiendo los brazos. Evangeline miró al duque, quien asintió levemente. Con delicadeza, intentó pasar al niño a su abuela, pero Thomas se resistió, aferrándose a ella con más fuerza y comenzando a llorar. «Parece que el niño no conoce a su propia familia», comentó el señor Harrington con reproche. «¿Es así como lo ha criado Wickleston, para que desconfíe de sus abuelos?». El duque estaba a punto de responder cuando Thomas, entre lágrimas, extendió una mano hacia él y balbuceó claramente: «Papá». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Era la primera vez que Thomas pronunciaba esa palabra, y no podía haber elegido un momento más crítico. El rostro del duque reflejó una mezcla de emoción y sorpresa mientras los Harrington palidecían. «¿Lo ve?», dijo finalmente el señor Harrington. «El niño necesita una familia completa, no solo un padre que apenas lo ve». «Thomas me reconoce perfectamente, como puede comprobar», replicó el duque, tomando al pequeño de los brazos de Evangeline. El niño se calmó instantáneamente, apoyando su cabecita en el hombro de su padre, y tiene todo el amor y los cuidados que necesita. Evangeline observaba la escena, dividida entre la ternura que le provocaba ver al duque con su hijo y la angustia por la situación. Los Harrington la miraron entonces con renovado interés. «¿Y quién es usted exactamente, señorita?», preguntó la señora Harrington. «Draymore, Evangeline Draymore», respondió ella con serenidad. «Soy la institutriz de Thomas». «Una institutriz muy cercana al niño, por lo que vemos», observó el señor Harrington con tono insinuante, mirando al duque. «¿Es esa la clase de ambiente moral que desea para su hijo, Wickleston?». El duque tensó la mandíbula ante la insinuación. «Le sugiero que mida sus palabras, Harrington. La señorita Draymore es una dama respetable que ha dedicado su vida a la educación infantil. Su presencia en esta casa es completamente apropiada». «Volveremos con nuestros abogados», advirtió el señor Harrington. «Un viudo solitario que delega el cuidado de su hijo en una joven institutriz no es lo que los tribunales considerarían el entorno ideal para un niño». Tras esas palabras, los Harrington se retiraron, dejando tras de sí un silencio cargado de preocupación. El duque permaneció inmóvil, sosteniendo a Thomas como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo en cualquier momento. «¿Qué ocurrirá ahora?», se atrevió a preguntar Evangeline. El duque la miró con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Podrían intentar quitarme a Thomas. Tienen influencia, dinero, y los tribunales suelen favorecer a las familias con estructuras tradicionales». Evangeline se acercó, colocando suavemente una mano en el brazo del duque. «No lo permitiremos. Thomas debe permanecer con su padre». «El permitiremos» no pasó desapercibido para el duque, quien la miró con sorpresa y algo parecido a la gratitud. Por un instante, sus miradas se encontraron, y algo innegable fluyó entre ellos. El momento fue interrumpido cuando Thomas, ajeno a la tensión, tocó la mejilla de su padre y repitió: «Papá». El duque sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Sí, Thomas, soy tu papá». Esa noche, después de acostar a Thomas, Evangeline se encontró con el duque en la biblioteca. Estaba sentado frente al fuego, con un vaso de brandy intacto entre las manos y la mirada perdida en las llamas. «No puedo perderlo», dijo sin preámbulos cuando sintió su presencia. «Es todo lo que me queda». Evangeline se sentó frente a él. «No lo perderá. Thomas lo necesita. Y es evidente que usted lo ama profundamente». «Los Harrington tienen razón en algo», admitió él con amargura. «Un niño necesita más que un padre ocupado y una institutriz, por muy dedicada que sea». «¿Qué está sugiriendo?». El duque la miró directamente, y en sus ojos Evangeline vio una determinación que la hizo contener el aliento. «Necesito tomar medidas drásticas para asegurar el futuro de Thomas, y creo que usted podría ayudarme de una manera que nunca imaginé que pediría». La mañana siguiente amaneció clara después de la tormenta, como si el cielo mismo
quisiera simbolizar un nuevo comienzo. Evangeline se encontraba en el jardín cubierto de nieve, observando cómo Thomas intentaba formar una pequeña bola con sus manitas enguantadas. Tras la visita de los Harrington, una sensación de incertidumbre flotaba en la mansión Wickleston. Las palabras del duque la noche anterior habían quedado suspendidas entre ellos, interrumpidas por la llegada del mayordomo con un mensaje urgente. Desde entonces, Barnaby se había encerrado en su despacho con abogados y consejeros, preparándose para la batalla legal que se avecinaba. «Señorita Draymore», llamó el ama de llaves, acercándose por el sendero nevado. «Su excelencia solicita su presencia en la biblioteca de inmediato». Evangeline asintió, recogiendo a Thomas. «Por supuesto. Iremos enseguida». «Oh, no. Solo usted», aclaró la señora Higgins con expresión enigmática. «Yo me quedaré con el pequeño». Con el corazón acelerado por una mezcla de curiosidad y aprensión, Evangeline se dirigió hacia la biblioteca. Encontró al duque de pie junto a la ventana, contemplando los jardines nevados. Parecía haber envejecido años en una sola noche, con profundas ojeras que delataban su falta de sueño. «Me ha mandado llamar, su excelencia», anunció Evangeline desde la puerta. El duque se volvió lentamente. «Así es, por favor, tome asiento. Lo que debo proponerle requiere toda su atención». Evangeline obedeció, sintiendo una extraña mezcla de temor y expectación. «He pasado la noche consultando con mis abogados», comenzó él, sentándose frente a ella. «Los Harrington tienen razones legales sólidas para solicitar la custodia de Thomas. Como abuelos maternos, y dado mi estado de viudez y mis frecuentes ausencias debido a mis responsabilidades como duque, los tribunales podrían fallar a su favor». «Eso sería terriblemente injusto», protestó Evangeline. «Usted ama a su hijo y él lo adora. El amor no siempre es suficiente en los ojos de la ley», respondió el duque con amargura. «Sin embargo, hay una solución que mis abogados consideran infalible». Hizo una pausa, como si reuniera valor. «Si Thomas tuviera una madre, una familia completa, los Harrington perderían su argumento principal». Evangeline sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Está sugiriendo un nuevo matrimonio?» «Un matrimonio de conveniencia, sí», confirmó él, levantándose para servirse un brandy. «Necesito una esposa que sea una madre para Thomas, alguien en quien pueda confiar, alguien que ya tenga un vínculo con mi hijo». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Evangeline intentaba procesar lo que estaba escuchando, mientras una tormenta de emociones se desataba en su interior. «Señorita Draymore». «Evangeline», continuó el duque, usando su nombre de pila por primera vez, «le estoy pidiendo que considere convertirse en mi esposa y en la madre legal de Thomas». Evangeline lo miró, incapaz de articular palabra. «Entiendo que es una propuesta inesperada e irregular», añadió él ante su silencio. «No espero que sienta afecto por mí. Sería un acuerdo, un contrato beneficioso para ambos. Usted tendría seguridad, posición social, y podría seguir cuidando de Thomas, a quien claramente adora. Yo obtendría la garantía de que mi hijo permanecerá conmigo». «¿Un matrimonio sin amor?», preguntó finalmente Evangeline, encontrando su voz. El duque pareció incómodo. «El amor romántico es un lujo que no todos podemos permitirnos. Yo amé una vez, y ese amor terminó en tragedia. No pretendo experimentarlo nuevamente, pero le ofrezco respeto, lealtad y un hogar permanente». Evangeline se levantó, necesitando espacio para pensar. «Es una decisión demasiado importante para tomarla precipitadamente». «Por supuesto», asintió él. «Tómese el día para considerarlo. Pero debo advertirle que los Harrington no esperarán. Han solicitado una audiencia con el juez para el próximo martes». «Entiendo. Le daré mi respuesta esta noche», dijo Evangeline, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «¿Puedo preguntarle algo, su excelencia?» «Adelante. De todos los arreglos posibles, ¿por qué elegirme a mí? Una institutriz sin conexiones ni fortuna, cuando podría desposar a cualquier dama de la aristocracia». El duque la miró directamente, y por un instante la máscara de frialdad desapareció. «Porque confío en usted, Evangeline, porque ha demostrado amar a Thomas como si fuera suyo, y porque, a diferencia de las damas de sociedad, usted ve al hombre detrás del título». Con esas palabras resonando en su mente, Evangeline se retiró a sus aposentos. Las horas siguientes fueron un torbellino de reflexiones.
Un matrimonio de conveniencia con el duque significaría renunciar a la posibilidad de un matrimonio por amor en el futuro, pero también significaría permanecer con Thomas, a quien había llegado a querer como a un hijo. Y luego estaba el propio duque. Barnaby Wycleston no era el hombre frío y distante que había conocido inicialmente. Era un padre devoto, un viudo que cargaba con un dolor profundo, un hombre que había construido murallas a su alrededor para protegerse. Y en algún momento, sin darse cuenta, Evangeline había comenzado a ver más allá de esas murallas. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Evangeline había tomado su decisión. Se dirigió al despacho del duque y golpeó suavemente. «Adelante», respondió la voz familiar. El duque estaba revisando documentos, pero los dejó a un lado en cuanto la vio entrar. «Señorita Draymore, he considerado su propuesta, Su Excelencia», dijo ella manteniéndose erguida. «Y la acepto, con una condición». El duque arqueó una ceja sorprendido. «¿Qué condición sería esa?» «Honestidad absoluta entre nosotros», respondió Evangeline con firmeza. «Si vamos a formar una familia, aunque sea por conveniencia, no puede haber secretos ni falsedades. Debemos poder confiarnos nuestros pensamientos y sentimientos sin reservas». El duque la observó durante un largo momento, como evaluando la profundidad de su petición. «Acepto su condición», dijo finalmente, «y añadiré otra por mi parte: respeto mutuo. Nunca le faltaré al respeto, ni permitiré que otros lo hagan». «Me parece justo», asintió Evangeline. «Entonces tenemos un acuerdo», concluyó el duque, extendiendo su mano. Evangeline la tomó, sintiendo un extraño cosquilleo al contacto con sus dedos fuertes. Un acuerdo. Los acontecimientos se sucedieron con vertiginosa rapidez. El duque movilizó todas sus influencias para obtener una licencia especial que les permitiera casarse sin las amonestaciones tradicionales. 3 días después, en una ceremonia íntima en la capilla de la mansión, Evangeline Draymore se convirtió en la duquesa de Wycleston. La noticia cayó como una bomba en la sociedad de Cambridge y provocó la furia de los Harrington, quienes se presentaron en la mansión el mismo día de la boda. «Esto es un ultraje», vociferaba el señor Harrington en el vestíbulo. «Casarse con la institutriz. Es evidente que se trata de una maniobra para eludir nuestros derechos sobre Thomas». El duque, imponente en su traje formal de boda, enfrentó a su ex-suegro con serenidad. «Mi matrimonio es un asunto privado que no les concierne. En cuanto a Thomas, ahora tiene una familia completa que lo ama y lo protege. Les permitiré visitarlo como sus abuelos que son, pero la custodia no está en discusión». «¿Cree que esto cambia algo?», replicó la señora Harrington. «Un matrimonio apresurado con una don nadie. Los tribunales verán la verdad». Fue entonces cuando Evangeline, vestida con un sencillo pero elegante vestido de novia, descendió por la escalera con Thomas en brazos. El pequeño, al ver a su padre, extendió sus bracitos hacia él, exclamando alegremente: «¡Papá!». El duque tomó a su hijo, y en un gesto que sorprendió a todos, incluida Evangeline, rodeó la cintura de su nueva esposa con el brazo libre, presentando la imagen perfecta de una familia unida. «Como pueden ver», dijo con voz firme, «Thomas está exactamente donde debe estar, con sus padres. Les sugiero que reconsideren sus acciones legales, o me veré obligado a cortar completamente su acceso a mi hijo». Los Harrington, viendo la determinación en el rostro del duque y la evidente comodidad de Thomas con la pareja, comprendieron que habían perdido la batalla antes de comenzarla. Se retiraron, prometiendo mantenerse vigilantes, pero el brillo de derrota en sus ojos revelaba que sabían que no tenían posibilidades reales contra la nueva familia Wycleston. Las semanas siguientes fueron un periodo de adaptación para todos. Evangeline se mudó a las habitaciones de la duquesa, contiguas a las del duque, pero con una puerta comunicante que permanecía cerrada. Aprendió rápidamente los deberes sociales de su nueva posición, sorprendiendo a todos con su inteligencia y dignidad natural. El duque, fiel a su palabra, la trataba con un respeto que pronto comenzó a transformarse en algo más profundo. Cada noche, después de acostar a Thomas, compartían 1 hora en la biblioteca, hablando de libros, filosofía o simplemente de los acontecimientos del día. Gradualmente, Barnaby comenzó a abrirse, compartiendo recuerdos de su infancia solitaria, de su breve felicidad con Margaret, de sus temores como padre. Evangeline, por su parte,
Le habló de su propia vida, huérfana criada por una tía estricta pero bondadosa, educada para ser institutriz por necesidad más que por vocación, aunque había descubierto un amor genuino por la enseñanza. Le confesó sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, y sin que ninguno de los dos lo planeara, algo comenzó a florecer entre ellos. No era el amor apasionado de las novelas románticas, sino algo más tranquilo, más profundo, una conexión basada en el respeto mutuo, la comprensión y la complicidad en el cuidado de Thomas. Una tarde de primavera, cuando los jardines de la mansión Wickleston comenzaban a despertar con nuevas flores, Barnaby encontró a Evangeline en el invernadero, enseñando a Thomas los nombres de diferentes plantas. La escena le provocó una calidez en el pecho que ya no podía negar. Eva la llamó, usando el diminutivo que había comenzado a emplear en la intimidad. Ella se volvió, y la sonrisa que le dedicó iluminó todo el invernadero. Barnaby, no te esperábamos tan temprano. Cancelé mis compromisos, respondió él acercándose. Hay algo importante que debo decirte. Thomas corrió hacia su padre, quien lo alzó en brazos y besó su frente antes de dirigirse nuevamente a su esposa. Estos meses a tu lado me han enseñado algo que creía imposible. Comenzó con una vulnerabilidad que Evangeline nunca había visto en él. Cuando te propuse matrimonio, te ofrecí un acuerdo, un contrato beneficioso para ambos. Pero ahora debo confesar que mis sentimientos han cambiado. El corazón de Evangeline dio un vuelco. ¿Cambiado? Me he enamorado de ti, dijo simplemente. No esperaba que sucediera. De hecho, luchó contra ello, temiendo que el amor solo pudiera traer dolor como ocurrió con Margaret. Pero cada día a tu lado, viendo tu bondad, tu inteligencia, tu devoción por Thomas, me has enseñado que el corazón puede sanar y amar nuevamente. Evangeline sintió que las lágrimas inundaban sus ojos. Barnaby, no espero que correspondas mis sentimientos, continuó él apresuradamente. Nuestro acuerdo sigue en pie, y respetaré los términos originales si así lo deseas. ¿Y si yo también te amara?, preguntó ella suavemente. ¿Y si hubiera descubierto que el hombre detrás de la máscara del duque Severo es alguien a quien no solo puedo respetar, sino también amar con todo mi corazón? La expresión de Barnaby se transformó, iluminándose con una esperanza que hacía años no sentía. Depositó a Thomas en el suelo y se acercó a Evangeline, tomando sus manos entre las suyas. Entonces me consideraría el hombre más afortunado de Inglaterra, de Europa, del mundo entero. Thomas, observando a sus padres, aplaudió alegremente y balbuceó: «Mamá, papá». Fue la primera vez que llamaba mamá a Evangeline, y el sonido de esa palabra selló el momento. Barnaby se inclinó y besó a su esposa, no como parte de un acuerdo, sino como expresión del amor genuino que había florecido entre ellos. 6 meses después, los Harrington fueron invitados a la mansión Wickleston para una reunión familiar. La transformación que encontraron los dejó sin palabras. Barnaby, antes sombrío y retraído, ahora sonreía abiertamente mientras jugaba con su hijo en el jardín. Evangeline, radiante en su avanzado embarazo, dirigía la casa con gracia y autoridad, y Thomas, que ya hablaba con frases completas, los recibió con un entusiasta. «Abuelitos vinieron a verme». Ante la evidente felicidad de su nieto y la innegable devoción que existía entre el duque y su esposa, los Harrington finalmente depusieron su hostilidad. No sería una reconciliación inmediata, pero era un comienzo. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza, con Thomas dormido y la promesa de un nuevo miembro de la familia en camino, Barnaby abrazó a Evangeline con ternura. Cuando ordenó: «Saquen a esa mujer de mi vista», aquel primer día, «nunca imaginé que te convertirías en el centro de mi mundo», confesó con una sonrisa. «Y yo nunca imaginé que el duque Severo se convertiría en el hombre que amaría por el resto de mi vida», respondió ella, recostándose en su pecho. «La vida tiene caminos misteriosos». «No son tan misteriosos», reflexionó Barnaby. «Simplemente necesitaba a alguien que me enseñara a ver más allá del dolor, a creer nuevamente en el amor, y ese alguien fuiste tú, desde el momento en que entraste por esa puerta». Thomas había sido el puente que los unió, pero lo que había florecido entre ellos era mucho más que gratitud o conveniencia. Era un amor nacido del respeto y la comprensión mutuos. Un amor que había sanado viejas heridas y abierto la puerta a un futuro que ninguno de los dos había osado soñar. Y mientras el sol se ponía sobre Cambridge,
La mansión Wycleston ya no era el lugar frío y sombrío de antaño. Se había transformado en un verdadero hogar, iluminado por el amor de una familia que había encontrado su camino a través de las adversidades, demostrando que a veces las uniones más improbables pueden convertirse en los vínculos más fuertes y verdaderos. En los años venideros, la historia del duque Severo y la institutriz Valiente se convertiría en una leyenda familiar, narrada a sus hijos y nietos como prueba de que el amor verdadero puede florecer en los terrenos más inesperados, siempre que haya coraje para dejarlo crecer.